Doc, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos? Sí, Yeah. sí, bastante bien. Ya empiezo, Doc. Cuando gustes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver que la cardiopatía isquémica va a estar íntimamente relacionada con lo que son determinados hábitos de vida y pues aparte las características personales, que esto le vamos a llamar los factores de riesgo. La presencia de estos va a aumentar lo que es la probabilidad pues, de padecer dicha enfermedad, lo que es la cardiopatía isquémica y pues sus consecuencias. Y vamos a tener dos tipos de factores de riesgo, los que son los no modificables, que como podemos ver es la edad, la genética y el sexo, y los factores de riesgo modificables, que poco a poco los vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con el primer factor de riesgo no modificable. Este va a ser lo que es la herencia. La herencia va a tener distintos fenotipos que van a estar relacionados con lo que son la arteriosclerosis, que va a alcanzar de un 40 a 50%. Una vez que se demuestra la relevancia de lo que es el componente genético, se van a poder diseñar lo que son estudios para poder identificar lo que son los genes y pues las variantes genéticas que se van a asociar a lo que es la cardiopatía isquémica. Y bueno, desde el punto de vista de transmisión de lo que es la genética, vamos a poder considerar lo que son dos grupos de fenotipos o enfermedades, que la primera va a ser la oligogénica o monogénica, también se puede llamar, en la que el riesgo de presentar una enfermedad va a estar relacionado con la presencia de variantes genéticas una o un número de reducido de genes. Y el siguiente grupo van a ser lo que son las poligénicas, que como su nombre lo dice, el riesgo va a estar determinado por lo que son múltiples genes o muchas variantes genéticas, aunado a lo que es la interacción con los factores ambientales. Y pues acá en la tablita de su derecha les muestro algunos genes que se han identificado que están asociados a lo que es la cardiopatía isquémica y pues sus factores de riesgo. Cuando se dice que en pacientes que han tenido hermanos que han tenido manifestaciones de una enfermedad aterosclerótica, se dice que el riesgo va a aumentar entre 2 y 5 veces, o sea, es mayor el riesgo. Siguiente, por favor. Ah, bueno, no, espera. Antes. Sin embargo, también no solo se han asociado genes a lo que es directamente relacionado con la cardiopatía isquémica, sino que también se han identificado genes que van a interactuar con lo que es la variabilidad de la respuesta de un fármaco, que pues también va a estar relacionado con la variabilidad genética. Esto quiere decir que variantes genéticas, de algún gen van a aumentar o van a disminuir lo que es los efectos de algún fármaco. Es por esto que algunos pacientes, cuando pues ya tienen la patología y se les da tratamiento, aún más las características de lo genético, van a poder tener beneficios o no esperados de un medicamento. Siguiente, por favor. Y bueno, otro riesgo no modificable va a ser lo que es la edad. Y como podemos observar en la gráfica, que a mayor edad, mayor es la prevalencia de lo que son las cardiopatías isquémicas. Esto se va a deber a que pues a mayor edad va a ir aumentando lo que es la actividad simpática, la sensibilidad de los vasoreceptores va a ir disminuyendo y por lo tanto la capacidad de respuesta reguladora de los sistemas pues también va a ir disminuyendo, y si esto va disminuyendo ya no se genera una homeostasis en todo el cuerpo, por lo tanto va a ir aumentando lo que es la presión arterial sistólica, los marcadores ateroscleróticos, la rigidez arterial, y pues van a ir aumentando lo que son los efectos metabólicos y apoptóticos. Y pues igual acá les pongo, les pongo dos tablitas en las que podemos ver a qué edad va a aumentar el riesgo de sufrir lo que es una cardiopatía isquémica. Y pues va a ser distinto en lo que es un hombre y en una mujer,
que igualmente lo vamos a ver después de esta. En un hombre va a aumentar el riesgo de sufrirla a los 45 años de edad y pues en una mujer a los 55 años de edad. Sin embargo, cuando se llega a una edad del hombre entre los 65 y los 94 años, va a aumentar 2 veces el riesgo para poder sufrir una cardiopatía isquémica. Y en lo que es en la mujer, entre los 35 y los 64 años de edad, va a aumentar 3 veces el riesgo de poder padecerla. Siguiente, por favor. Bueno, a esto se debe la explicación anterior. Otro factor de riesgo no modificable sería el sexo. Y se dice que la cardiopatía isquémica se va a manifestar más tardíamente en lo que es la mujer que en el hombre. Y pues va a ser muy baja su incidencia durante lo que es el periodo fértil, con un incremento progresivo después de esta. Es decir, en mujeres, después de la menopausia va a aumentar el riesgo 3 veces más de poder padecer lo que es la cardiopatía isquémica, el riesgo de poder padecerla. Sin embargo, en varios estudios se ha visto que aunque no sean posmenopáusicas o estén premenopáusicas, sin embargo, si están en esa misma edad en la que les acabo de decir anteriormente, el riesgo va a aumentar 3 veces. Y bueno, la explicación de por qué se manifiesta tardíamente más que en la mujer que en el hombre es que después de la menopausia vamos a ver que se van a evidenciar lo que es un aumento de lo que son el colesterol LDL, que pues es el colesterol malo, y va a aumentar lo que es el deterioro en la función endotelial. Y pues estos factores van a estar relacionados con lo que va a ser la aparición de pues, cardiopatía isquémica. Y bueno, vamos a empezar con lo que son los factores de riesgo modificables. El primero de ellos que vamos a hablar es la dislipidemia. Y como sabemos, la dislipidemia van a ser pues, niveles excesivamente elevados de lo que es el colesterol o pues las grasas o los lípidos en la sangre. Y pues esta variabilidad de los lípidos va a estar determinada por factores exógenos y endógenos. Los endógenos van a estar relacionados con lo que es el metabolismo pues, del individuo y los factores exógenos o pues los ambientales, cuyo principal elemento lo va a constituir lo que es la dieta. Igual, diversos estudios han demostrado que los triglicéridos, el LDL, el HDL y el colesterol total alto van a hacer que tengamos un mayor riesgo para lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y bueno, igual acá les pongo una tabla en lo que podemos observar los que son los niveles óptimo, deseable, un límite alto o muy alto de lo que es el colesterol LDL, el colesterol total, el colesterol HDL, los triglicéridos y pues el colesterol no HDL. Sin embargo, cuando se tiene un paciente con cardiopatía isquémica, los objetivos primeramente del LDL, cuando se tiene un paciente con un riesgo muy alto, los parámetros, los rangos de tienen que estar por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y en un paciente con alto riesgo, los parámetros van a llegar hasta menos de 100 miligramos por decilitro. Y pues el HDL tiene que estar mayor de 40 miligramos por decilitro y los triglicéridos deben de estar menos de 150 miligramos por decilitro. Bueno, otro factor de riesgo que es modificable va a ser el tabaquismo. El tabaquismo va a ser responsable de un 20 a 30% de las muertes por cardiopatía isquémica. Sin embargo, el riesgo va a estar relacionado con lo que es la cantidad de consumo. Igual en esta imagen les pongo algunos de los efectos de las sustancias químicas que contiene el cigarro, sin embargo, más adelante igual se los van a explicar más a profundidad. Pero así, a grandes rasgos, podemos ver que pues las sustancias químicas van a dañar lo que son los vasos sanguíneos, van a alterar el perfil lipídico
Y pues al alterar el perfil lipídico quiere decir que pues van a aumentar los ácidos grasos libres, van a aumentar los triglicéridos, el colesterol total, el LDL y pues y el HDL va a disminuir. Vamos a ver que la nicotina va a aumentar lo que es el ritmo cardíaco y pues la tensión arterial. Y el monóxido de carbono va a hacer un intercambio, o sea, va a sustituir a lo que es el oxígeno. Y como el riesgo va a estar relacionado con la cantidad de consumo, aquí igual les pongo dos tablitas en las que se dice que el riesgo por cantidad de consumo por día va a ser de leve, moderado o severo. En el leve va a ser de 1 a 5 cigarros por día, de 6 a 15 en el moderado y más de 15 por día en el severo. Y pues muchos piensan que por no fumar directamente, o sea, del cigarro, piensan que están libres de riesgo. Sin embargo, pues no es así. Los fumadores pasivos también tienen un 30% de riesgo de poder padecer lo que son las cardiopatías isquémicas. Sin embargo, es un porcentaje más bajo que pues, de un fumador activo, que es del 50%. Bueno, otro factor de riesgo modificable va a ser lo que es el sedentarismo. Este va a ser la causa del 6% de los fallecimientos en todo el mundo, según la OMS. El sedentarismo va a aumentar lo que es el riesgo de la cardiopatía isquémica y pues aunado también a los otros factores de riesgo cardiovascular, como son lo que es la obesidad, la presión arterial, va a aumentarla y pues va a bajar la concentración de HDL, que pues igual es el colesterol bueno, y pues la diabetes mellitus. Sin embargo, para poder cambiar, modificar el sedentarismo, se dice que mínimamente a la semana se deben hacer de 150 minutos si es una actividad moderada o 75 minutos si es una actividad vigorosa. Y regularmente se tienen que estar haciendo 30 minutos de actividad física al día. Sin embargo, pues cuando son ya mayores de edad, mayores de 65 años, se les va a pedir que hagan ejercicios o, bueno, actividades que se deban para poder mantener el equilibrio o para fortalecer lo que son los músculos. Y pues se le va a decir al paciente que vaya progresivamente, o sea, poco a poco. Y también se le va a pedir que sea al menos 3 días a la semana. Otro, eh, otra cosa que podríamos cambiar para poder modificar lo que es el sedentarismo y sus riesgos va a ser lo que es reducir los periodos sedentarios prolongados de más de 2 horas. Es decir, si ya tenemos como 1 hora, 2 horas que estamos sin hacer nada, sentados, acostados, se dice que hay que hacer descansos activos, es decir, nos levantamos y hacemos estiramientos o bueno, ahorita que estamos en nuestra casa, damos una vuelta por nuestra casa, pues para no estar en total sedentarismo. Y pues también un problema de esto va a ser las tablets, los celulares, la computadora, y por lo tanto vamos a tener que limitar lo que es el tiempo en pantalla, puesto que si estamos en el celular viendo una película en la pantalla, pues más tiempo vamos a tener sentados, acostados, sin hacer nada, ninguna actividad física. Y pues también se le puede decir al paciente que con pequeñas acciones como son, si va a algún lado en carro, que deje el carro estacionado más lejos, que prefiera las escaleras a un elevador o las escaleras eléctricas, que prefiera ir en bicicleta o que prefiera caminar a que ir pues en carro. Siguiente, por favor. Bueno, otro factor de riesgo modificable que es el más prevalente en estas personas con enfermedad coronaria va a ser lo que es la obesidad. Y pues aquí vamos a tener dos fórmulas en las que podemos, una va a ser el índice de masa corporal, que como sabemos se va a calcular el peso entre la estatura al cuadrado. El peso va a estar en kilogramos y pues la estatura se va a multiplicar por 2. Serían metros cuadrados. Igual acá les pongo una tablita en donde podemos observar cuáles son los parámetros para poder identificar al paciente que está en
un bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y obesidad grado 4. Y pues el índice de cintura-cadera nos va a servir para saber si tenemos un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Bueno, este índice de cintura-cadera va a ser la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera. Igual va a ser distinto en hombres y mujeres. Mayor de 90 en los hombres y mayor de 85 en las mujeres, quiere decir que van a tener un alto riesgo de padecer lo que es una enfermedad cardiovascular. Bueno, otro factor de riesgo modificable, no que se pueda quitar, pero que sí se puede controlar, va a ser la hipertensión arterial. Esta va a provocar lo que son alteraciones pues, estructurales y funcionales en lo que es el corazón y que van a afectar a lo que es el miocardio auricular, ventricular y pues las arterias coronarias, epicárdicas e intramurales. Y pues acá igual les pongo una como tablita de la AJA, en donde podemos observar algunas recomendaciones de acuerdo a los valores que tenga el paciente de presión arterial. Podemos ver que pues en el normal se incita al paciente a seguir con un estilo de vida saludable y pues realizar un chequeo cada año. En la elevada, que sería de sistólica 120-129 y la diastólica de menos de 80, vamos a pedirle al paciente que tenga cambios en el estilo de vida y otra chequeo cada 3 a 6 meses. Cuando se tiene una presión de 130 a 139 sistólica y 80 a 89 diastólica, vamos a tener vamos a tener una presión arterial alta en grado 1 y por lo tanto ya se le pide al paciente que empiece a considerar los hábitos que tiene y pues a incitarlo a los cambios de estilos de vida, la modificación. La medicación va a ser en esta ya mensualmente hasta que pues, la presión pueda estar controlada. Igual, si tenemos la alta en un grado ya 2 de más de 140 o más de 190, se le da al paciente dos diferentes combinados los medicamentos. Y pues va a ser un control mensual hasta que igual veamos que la presión arterial va a estar controlada. Y pues ya en una crisis hipertensiva, ya más de 180 o más de 120 sistólica y diastólica, pues ya es una emergencia y se tiene que acudir al área de urgencias. Y bueno, el último factor modificable, igual no que se quite, pero que sí se pueda controlar, va a ser la diabetes mellitus, que vamos a ver que va a ser un estado hiperglucémico crónico que se va a estar causado obviamente por la diabetes mellitus y va a ejercer lo que son efectos tóxicos a lo que es a nivel celular y pues orgánico. Y esto va a originar complicaciones micro y pues macrovasculares. Se dice que los valores normales de glucosa en sangre van a estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro en lo que es en ayunas. Sin embargo, cuando ya se empiezan a ver modificaciones, se empieza a ver elevado el nivel de glucemia mayor de 100 miligramos por decilitro en ayunas, pues ya empezamos a sospechar y se proceden a hacer los siguientes laboratorios que, bueno, estos son de los criterios de la ADA del 2019, que en una hemoglobina glucosilada mayor de 6,5%, una glucemia en ayunas igual mayor de 126 miligramos por decilitro, la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, si es mayor de 200 o igual a 200 miligramos por decilitro, igual ya se sospecha de un paciente que pueda padecer la diabetes. Y una glucemia al azar igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Y pues aunado a lo que son los signos y síntomas del paciente, si el paciente nos dice que ha tenido polifagia, poliuria, polidipsia y una pérdida de peso, pues igual ya se sospecha y se hace el diagnóstico confirmatorio de lo que es la diabetes mellitus.
Y ya creo que es todo de mi parte. Dale, entonces. Bueno, Ok, nada más unos puntos, nada más antes de que terminen, ¿me puedes regresar al inicio de los factores de riesgo, por favor? Ok, la siguiente, por favor. De los no modificables, de los factores de riesgo no modificables, la edad pues es un punto muy importante. Como lo comentó Nayam, a las mujeres tienen un factor cardioprotector de alguna manera con las hormonas sexuales que cuando llegan a una edad, a cierta edad, se pierde y entonces se incrementa el riesgo cardiovascular. De modo que para los hombres, a la edad de 55 años puede ser un factor de riesgo y para las mujeres más de 65 es un factor de riesgo también. Entonces se toma un promedio de aproximadamente 60 años para que ustedes se ubiquen, ¿no? 60 años, pacientes con una edad mayor de 60 en general se puede considerar ya como un factor de riesgo. Pásame la siguiente, por favor. El hecho de ser hombre por sí solo es un factor de riesgo a la edad que sea, ¿sí? En cualquier edad, pero a la mujer, comentábamos, después de cierta edad se vuelve incrementa el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Obviamente estos son estadísticas, hay mujeres que tienen una menopausia muy temprana y si a los 40 años la mujer entra en un climaterio, pues desde ese momento está en condición de riesgo. Actualmente se ha determinado que el tratamiento hormonal sustitutivo en forma continua, o sea, si la mujer empieza un síndrome climatérico y se le inicia un tratamiento hormonal sustitutivo, se le debe de continuar para que no caiga en ese riesgo por la menopausia, ¿sí? Pero no aquellas mujeres que ya tienen 5 o 6 años en la menopausia y se les inicia un tratamiento hormonal sustitutivo, no, debe ser en aquella mujer que está entrando al climaterio y se le da una continuidad. Y esa continuidad del tratamiento debe ser por lo menos 5 años para que realmente no caiga en un riesgo cardiovascular. Si la persona ya entró a la menopausia y se le inicia un tratamiento farmacológico, en ese caso no ofrece un tratamiento benéfico protector. ¿Sale? ¿Me pasas la siguiente, por favor? En cuanto a dislipidemia es el factor más importante para la aterosclerosis. Dislipidemia es un punto que ustedes deben de manejar de memoria, los valores, porque es el principal factor. La diabetes es un factor muy importante. Por sí la diabetes es una enfermedad heterogénica y entonces con estos pacientes, los pacientes, imagínense un paciente diabético, fumador y con dislipidemia, pues es una triada mortal, realmente es una condición muy agresiva. Entonces los pacientes que no son diabéticos, y los diabéticos debemos de tener mucho énfasis, debemos hacer mucho énfasis en cuanto al control de sus lípidos. Es decir, los pacientes que sabemos que están en riesgo de cardiopatía isquémica, no podemos conformarnos con buscar un valor de colesterol total. En estos pacientes debemos definir bien cuál es el perfil lipídico, el colesterol HDL, el LDL o inclusive el colesterol no HDL, y los niveles de triglicéridos. En este caso, el LDL, esta tabla que presentan allá y estos valores son del ATP3, pero el ATP3 es una guía de endocrinología de alguna manera que se generó desde el 2001. En las guías nuevas del 2019, en las guías europeas del 2019, se habla de una reducción mucho más intensa dependiendo del
grado de riesgo del paciente. Cuando hablábamos de hipertensión y estratificábamos a los pacientes por riesgos cardiovasculares, que decíamos que un riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto o muy alto, finalmente va encaminado también en cuanto al tratamiento y el control de los factores de riesgo. Si ustedes en un futuro van a estratificar pacientes en base a factores de riesgo, deben saber muy claramente cuáles son estos. Entonces, lípidos, LDL y HDL son dos puntos muy importantes. Nayam, ¿sabes qué es el colesterol no HDL? Nayam. Nayam. ¿No me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Nayam. ¿Qué pasa con Nayam? Tu micrófono está desactivado, Naya. Miren, jóvenes, es compromiso de ustedes estudiar. Si ustedes no me dan una buena presentación, si no están al pendiente de lo que están diciendo, si no investigan, no me pidan que les ponga una buena participación, ¿sale? Si Nayam Doc, ¿ya me no escucha ahí? Doc, ¿Qué pasó? ¿ya me escucha? Es que sí estaba activado mi micrófono según yo, pero no me escuchaba. ¿Me puedes ahondar este tema de dislipidemia, Nayam, por favor? ¿Me puedes decir cuáles son los pacientes de alto riesgo y los valores actuales? ¿Qué es el colesterol no HDL? Pues el colesterol no HDL es el número del colesterol total menos el colesterol bueno, que el colesterol no HDL va a incluir lo que es el colesterol LDL, que es el malo, y pues otros tipos de colesterol, como son el VLDL, que es la lipoproteína de baja densidad. ¿Y qué más? Pues no, ¿qué más quiere que diga, no? Ok, bueno, continuamos con el tema, por favor, entonces. ¿Quién continúa? Dejamos hasta acá esto. Bueno, ya que vimos fisiopatología y factores de riesgo, vamos a empezar a hablar como tal de angina de pecho. En este caso vamos a hablar de lo que es la estable. La siguiente, por favor. A todos lo sacó de la presentación. Sí. Creo que A mí también me sacó. se cayó. Arturo, no te olvides de decir tu También a mí me nombre sacó. antes de hablar. Digan Sí, su ya. nombre en mi antes de hablar. pantalla. Ya Sí, se ve. Tony. Ya. Creí ¿Está que la solo era doc? mi internet. ¿Está la doc? ¿O todavía no? Todavía está cargando, creo. Yo sí veo la pantalla, nada más, sí, yo la veo como presentación. ¿Ya? ¿Ya continúo? Bueno.
Entonces vamos a ver que el paciente típico que se va a quejar de una angina va a ser un varón, como ya habíamos mencionado, los factores de riesgo. Usualmente un varón mayor a 50 años o una mujer mayor a 60 años que se va a quejar de una molestia en el tórax. Y esta molestia va a tener una característica de pesantez, opresión, compresión, asfixia, entre otros, y que muy rara vez se va a manifestar como un dolor franco. Aquí podemos ver también lo que es el signo de Levine, que muchos pacientes lo van a referir, que es la mano en puño llevada hacia lo que es el esternón para referir una molestia de carácter compresivo subesternal. La siguiente. La siguiente. Ok. Bueno, también tenemos que valorar lo que es la naturaleza de esta angina, que tiende a ser creciente y decreciente con una duración aproximada de entre de 2 a 5 minutos, la cual va a mejorar con nitroglicerina. Aquí tengo una duda, doctora, porque en otras bibliografías maneja un tiempo más extenso. Esto lo que está en la diapo es del Harrison, pero sí en otra bibliografía maneja que hasta 10 minutos. Entonces no sé qué tan... La duración de la angina. Uh-huh. ¿Qué tanto el dolor puede llegar a tener hasta 20 minutos de duración. Lo que se maneja es variable. Algunos dicen 10, 20 o hasta 30 minutos, ¿vale? Pero en promedio el tiempo de duración que consideramos para angina estable es una duración máxima de 20 minutos. Pero es un dolor que cede del reposo, ¿no? Se presenta con el esfuerzo, pero cede con el reposo. Y si rebasa los 20 minutos, entonces puede ser que estemos hablando de un infarto. Ok. Bueno, y también tenemos que revisar lo que es la irradiación, que como podemos ver en la imagen, tiende a irradiarse hacia lo que son los hombros, a ambos brazos. Sin embargo, esto más en lo que es el borde cubital del antebrazo, como vemos en la imagen, así como en la mano. También suele irradiarse hacia lo que es la espalda, en la región interescapular, en la base del cuello, la mandíbula y el epigastrio. Algo a tener en cuenta es de que muy raramente se va a irradiar por debajo de lo que es la cicatriz umbilical o más arriba de lo que es la mandíbula. Y algo a tener en cuenta es que no se irradia hacia los músculos trapecios, ya que esto es más típico de una pericarditis. La siguiente, por favor. Ok, déjame la anterior nada más un segundo, por favor. Algo importante es la presentación clínica. Estamos hablando de la presentación típica, es como lo comentas, es el signo de Levine, que es una opresión en la región precordial y se irradia no solo al brazo izquierdo. Vean ustedes que cuando se irradia sigue un dermatomo, ¿sale? Irradia hacia el hombro y la cara interna del brazo, ya sea derecho o izquierdo, pero lo característico es que la cara interna. Y cuando se irradia hacia el cuello y se manifiesta inclusive hacia maxilar inferior, el paciente lo refiere como si tuviera destemplado los dientes o como si tuviera un dolor de muela, ¿sí? Es una sensación hacia quijada y eso sí es muy característico. Una persona que les diga que este dolor se le irradia hacia el maxilar inferior es muy característico de angina. Hay que considerar que puede ser angina. En otros pacientes, sobre todo los que tienen neuropatía, el dolor no se manifiesta en precordio, se manifiesta hacia región abdominal, en epigastrio. Muchas veces se confunde con un problema gástrico por esta misma inervación, ¿sí? Por el mismo dermatomo que sigue. Pero no es obligatorio que solamente se hacia el hombro izquierdo o hacia el brazo izquierdo. Obviamente el paciente cuando le duele el hombro derecho no se inquieta. Puede ser que no se inquiete, pero cuando les duele el izquierdo, ahí es mucho más llamativo para ellos, ¿no? Entonces, esta presentación obviamente nos da lugar a muchas condiciones que pueden estarse llevando también y que no simplemente son angina, pero me imagino que ahorita vas a describir las características. Sí, ahorita. Bueno, vamos a clasificar la angina como una típica o una atípica. En este caso, una típica va a presentar 3 características que pues, ya sabemos es la molestia subesternal, con una duración y la cualidad característica, y usualmente
provocada ya sea por el ejercicio o por estrés emocional, y va a mejorar al reposo o con el empleo de nitroglicerina. Sin embargo, para la típica vamos a ver que solo cuenta con dos características de las ya mencionadas, o como tal no es un dolor cardíaco, así como que no cuente con ninguna de las características. Lo típico es que esto llegue a suceder debido por esfuerzos o emociones, y las cuales vayan a ceder al reposo. Sin embargo, también tenemos lo que es la angina de Prinzmetal, la cual tiende a ocurrir casi siempre en lo que es el reposo y con un ejercicio mínimo, y a menudo es en la noche, entonces hay que tenerlo en cuenta. También puede haber un umbral para que se desarrolle la angina de pecho. Esto puede ser según la hora del día y el estado emocional de la persona. Y si el cuadro de isquemia es muy importante, también podemos ver la aparición tanto de palidez y diaforesis. Esto lo llamamos descarga adrenérgica, o sea, el dolor puede acompañarse de descarga adrenérgica, como es taquicardia, palidez, diaforesis y bajo gasto. ¿Sale? Cuando un paciente tiene un cuadro sospechoso de angina, estamos obligados a preguntar si tiene estos otros síntomas de descarga adrenérgica. ¿Sí? Y también estamos obligados a preguntar si tiene equivalentes de angina. ¿Sabes cuáles son, Arturo, los equivalentes de angina? Oh, no. Porque como tú dices, hay cuadros típicos, muy, muy característicos, lo que ya definiste, cómo es el dolor, qué lo desencadena, con qué aumenta, con qué cede. Pero cuando un paciente, comentábamos ahorita, tiene una angina atípica, porque tiene una neuropatía, porque está tomando un analgésico, porque tiene diabetes, porque tiene alguna otra razón, entonces el dolor ya no es tan típico, ya no es el típico dolor opresivo. Se presentan equivalentes de angina que nos deben hacer sospechar esta condición. ¿Como la disnea? Como la disnea, que es el principal equivalente de angina. En los diabéticos puede ser que nos manifiesten disnea, puede ser que nos manifiesten epigastralgia, puede que nos manifiesten también, ¿no, doctora? ¿Desmayo también podría ser? O desmayos, ¿sí? Síncopes son equivalentes de angina y de muertes, inclusive muertes súbitas, ¿no? Entonces, hay síntomas que no son básicamente el dolor, que debemos sospecharlos cuando el paciente tiene ciertos factores de riesgo. Por eso factores de riesgo era un tema muy importante, y disculpen, pero me molesta mucho que quien lo expone no tome las riendas de ese tema. Factores de riesgo es el punto más importante de esta presentación, porque si ustedes desconocen factores de riesgo, no van a llegar a un diagnóstico y no van a saber tratar a estos pacientes. ¿Sí? Entonces, si sabemos bien cuáles son los factores de riesgo, vamos a poder identificar cuáles son los pacientes con más riesgo de tener cardiopatía isquémica. Y entonces no estaremos diciendo que un paciente con diabetes tiene gastritis cuando lo que está teniendo es un infarto. Es muy frecuente que eso suceda, que el paciente llegue con una epigastralgia, con diaforesis, con inquietud, con sensación. La sensación inminente de muerte es un síntoma agregado también que me habla muy característicamente de cardiopatía isquémica, de infarto, ¿vale? Principalmente de infarto. La sensación de que algo le va a pasar por toda esta cuestión de la descarga adrenérgica. ¿Vale? ¿Qué sigue? La siguiente, por favor. ¿Sería el reparto 2? Bueno, y como tal, nos menciona que el diagnóstico es dudoso cuando la molestia no responde a la combinación de reposo. Bueno, esto tomado el Harrison, dice que es de un lapso de 1 a 5 minutos, y puede ser incluso con mayor rapidez si se combina con nitroglicerina sublingual. Y es aquí en donde vamos a clasificarlo según la New York Heart Association o la Canadian Cardiovascular Society. Y vamos a ver que esto es muy similar a lo que es la disnea, en donde en la clase 1 por parte de la New York Heart Association
El paciente sí tiene una cardiopatía, pero no padece las consecuencias como tal, para que limiten sus actividades, sino que esta se origina cuando ya tiene una fatiga excesiva. Y así vamos progresando hasta el estadio 4, en donde pues el paciente ya le impide como tal realizar actividades físicas sin molestia. Incluso puede que en el reposo ya tenga algunas manifestaciones. Por parte de la Canadian Cardiovascular, nos dice que para la clase 1, la actividad física habitual no va a causar angina. Esta ya aparece cuando el ejercicio es agotador, cuando es rápido o muy prolongado. Sin embargo, para el estadio 2, esta limitación ya es un poco más leve para las actividades cotidianas, y esto va a incluir subir con rapidez las escaleras, como un ejemplo. Para la clase 3, vamos a ver que ya hay unas limitaciones más considerables de las actividades físicas habituales. Aquí ya no puede caminar más de 2 cuadras porque ya tiende a causar angina. Y para la clase 4, pues prácticamente es imposible realizar cualquier actividad física, e incluso puede presentarse en lo que es el reposo. Entonces, para fines prácticos, para que no nos confundamos, de alguna manera vamos a tratar de modificar, de manejar la clase funcional. Perdón si le tengo que repetir mi audio. La clase funcional de la NIJA lo vamos a utilizar para insuficiencia cardíaca, básicamente respecto a disnea, y la clasificación de la Sociedad Canadiense básicamente nos habla de angina. Es la misma distribución. Clase 1, cuando el paciente tiene disnea o angina a grandes esfuerzos, no limita sus actividades físicas convencionales. Clase 2, cuando el paciente tiene disnea o angina en sus actividades convencionales, pero con ligera limitación. Clase 3, cuando el paciente tiene una disnea o angina a pequeños esfuerzos, cuando ya le limita en gran cantidad sus actividades convencionales. Y clase 4, cuando el paciente tiene disnea o angina en reposo inclusive, ¿no? Obviamente en insuficiencia cardíaca nos estaría hablando de un edema agudo pulmonar, y en angina nos estaría hablando de un síndrome coronario agudo, probablemente, ¿no? Pero para que no se confundan, entonces vamos a dejar la NIJA para disnea y la CCS, la canadiense, para angina. Algo importante es si el uso de nitroglicerina, como bien lo comentabas en la diapositiva anterior, es muy importante como un punto de diagnóstico. Si el paciente camina, acuérdense que típicamente la angina es a esfuerzo por este desbalance entre la aporte y la demanda. Al hacer esfuerzo el paciente es cuando viene la angina. Si el paciente se detiene, reposa y el dolor o la molestia cede, y eso es casi diagnóstico de angina. Y si no cede, pero se pone un nitrato sublingual, debe ser un efecto más o menos de 5 a 10 minutos para la nitroglicerina, porque hay pacientes que dicen, sí, me puse la nitroglicerina, pero tardé 30, 40 minutos en que se me quitara, y entonces a lo mejor es otra condición, ¿no? Debe igual ser un tiempo entre 5 y 10 minutos, máximo 15, para que ceda el dolor anginoso. Debe ser un tiempo corto. Muy bien, Arturo, puedes continuar. Bueno, y vamos a recalcar un poco de lo que son los factores de riesgo, debido a que estamos viendo lo que es la anamnesis. Aquí pues ya lo vimos, los no modificables como es herencia, edad, sexo, masculino mayor de 45 y femenino mayor a 55, así como los modificables que ya habíamos visto. La siguiente, por favor. Aquí lo vamos a resumir debido a que ya lo vimos. Entonces, el tabaco, pues, porque daña las arterias, daña las paredes interiores, perdón, de las arterias. Y pues esto va a permitir que, como vimos en la clase de ayer, se acumulen los depósitos de colesterol. Mientras que en la diabetes mellitus, pues, va a aumentar lo que es el riesgo de las arterias coronarias. La siguiente.
Aquí podemos ver como tal, como los valores que se pretenden de la glucemia, en donde ya lo recalcaron, simplemente hay que recordar que en este estado, en donde se maneja como prediabetes, que es una concentración mayor a 100 miligramos sobre decilitro hasta 125, o sea, en ayunas, o de 140 a 199 en el caso de una postprandial, vamos a ver que estos estados, que es una intolerancia a la glucosa o como una anomalía de la glucosa postprandial, van a llevar a un aumento del riesgo de cardiopatía aterosclerótica. La siguiente. Bueno, y esto ya lo mencionaba mi compañera, que cuáles son los criterios de diagnóstico, entonces no voy a remarcar esto. También tenemos lo que es la hipertensión arterial, esto por el daño a las arterias que van a acelerar su endurecimiento, y pues los niveles altos de colesterol o triglicéridos. ¿Por qué? Bueno, esto es obvio, porque es una parte importante de los depósitos que van a estrechar las arterias. ¿Me permiten un momentito? Ya. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la clasificación de lo que es las cifras de hipertensión según la Sociedad Europea, pero igual no abarcaré tanto. La siguiente. Y tenemos los valores normales o de referencia para el perfil lipídico. La siguiente. Nada más ahí, Arturo, si quieres déjame esa diapositiva porque eso es algo muy importante. Ok. Aquí el problema no es el colesterol total. Nos dan un parámetro de referencia del colesterol total de menos de 200 miligramos por decilitro, pero ese no es el valor realmente importante. Aquí el nivel de HDL y LDL, esa es la balanza finalmente. Como ustedes lo vieron en la fisiopatología, el HDL tiende a retirar, a proteger la placa, a disminuir la formación de la placa aterosclerosa, y el LDL es finalmente el colesterol que se oxida y se ingresa y forma la placa lipídica. Entonces, el ATP3 maneja valores menores a 100 miligramos por decilitro como un valor normal para la mayoría de la población, ¿sale? La mayoría de la población que no es diabética, que no tiene una enfermedad cardiovascular, que no tiene otros factores de riesgo, este es el valor óptimo, realmente. La Sociedad Europea actualmente considera que pacientes que ya tienen factores de riesgo, y eso faltó porque no sabemos cuáles son de riesgo alto, riesgo bajo, riesgo intermedio, pero los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, o sea, si ustedes van a tratar un paciente que ya tuvo un infarto, un evento vascular cerebral o una amputación, ¿sale?, de algún ortejo, entonces los niveles de LDL deben ser abajo de 55 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene un riesgo, ese es un riesgo muy alto, ¿vale? Ese es un paciente con un riesgo muy alto. Si el paciente tiene diabetes solamente, pero no tiene daño a órgano blanco, no tiene otros factores de riesgo, entonces el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, y entonces debería estar manejando un LDL menor de 70, ¿sí? Si el paciente tiene un riesgo moderado o bajo, deberíamos estar manejando niveles de LDL abajo de 100. ¿Sí? Cada vez el objetivo es reducir más los niveles de LDL. Y existe otro grupo que tenemos el HDL como el único colesterol bueno, por así decirlo. Existe el LDL, el VLDL, el IDL, que esos tres conforman lo que es el colesterol no HDL, y que también han tomado un valor, porque hablar solo de LDL es una sola de las partículas, pero también VLDL y IDL tienen un factor deteriorante, son un factor deteriorante. Entonces, también el colesterol no HDL ha tomado un valor muy importante en cuanto a definir
cuánta grado de heterogénesis puede existir, ¿sí? Pero con ustedes me voy a conformar con que sepan que el LDL será el punto de referencia, igual que el HDL. El HDL tiene un valor óptimo entre 40 y 60, dependiendo si es hombre o mujer. A las mujeres se les exige un nivel más alto y imagínense ustedes un paciente con un HDL en 26 y un LDL en 150, ¿no? Ese desbalance obviamente nos va a llevar a un índice heterogénico muy alto. Existe también dentro de las calculadoras que habíamos comentado, la Sociedad Europea habla del riesgo de la calculadora SCORE, ¿sí? Que es para calcular riesgo cardiovascular. El SCORE nos marca también porcentajes. Pacientes que tienen más del 10% de riesgo cardiovascular son pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Los que tienen entre 5 y 10 son pacientes de alto riesgo. Los que tienen entre 1 y 5 son de riesgo moderado y los que tienen menos de 1% de riesgo son pacientes de bajo riesgo. Y así también podemos definir cuáles son los niveles de colesterol que debe de manejar cada paciente. ¿Vale? Bueno, ya es tarde. Lo vamos a dejar aquí. Mañana continuamos, por favor.